Preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por este camino pasó también un sacerdote y viendo al herido, se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró también un levita cuando llegó al lugar vio a la víctima. Pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió gran compasión por él. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino, y luego subiéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo, cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que tuvo compasión de él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bonita parábola, ¿no? Bueno, en realidad no aparece el término parábola, la utilizamos como parábola, pero en realidad no, es una historia que Jesús cuenta y que seguramente se haya producido en alguna ocasión en ese camino. Es muy posible, con toda probabilidad, que eso haya sido un suceso que en algún momento se haya relatado. Curioso el porqué de esta historia. Tiene que ver con un doctor en Derecho Canónico, dicho de otra manera, un experto maestro de la ley de Moisés. Hoy sería un abogado, que se acerca a Jesús y para ponerle a prueba, o sea, no tenía una doble agenda su pregunta. Un maestro de la ley sabía lo que la ley demandaba. Sin embargo, él quería poner a prueba a Jesús para tener algo de lo que acusarle. Los judíos siempre utilizaron la ley para buscar algo en lo que poder acusar a Jesús de desobediencia. Y en este caso, la pregunta es la misma que en su día un joven rico, principal de la sinagoga, le formuló a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En realidad, es un lenguaje asumido por cualquier religioso, de entonces y de ahora. La vida eterna depende de lo que hago. La vida eterna es algo que puedo ganar, que puedo conquistar, y que es una cuestión de cumplir con la ley. Y por eso esa pregunta. Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la lees? Y aquel hombre le hace un resumen de la ley muy de Pablo, ¿no? Si tú te vas a Romanos, la Biblia dice que el amor es un resumen de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el abogado no se quedó conforme no había nada de qué acusar. Recordemos que lo que buscaba era una ocasión para poner a prueba a Jesús y cuestionarle públicamente. Y entonces, para justificarse a sí mismo, le formula otra pregunta. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Prójimo sabemos que es cercano, alguien cercano. Cualquier judío sabe quién es su prójimo. ¿Sí o no? Para un judío, ¿quién era su prójimo? Su hermano, otro judío. El más cercano, otro judío. Y cuanto más cercano, más prójimo. Para un judío, un gentil no era su prójimo, ni un samaritano. Ya os he desvelado el tic de la cuestión de
de la parábola. Su prójimo era alguien que pertenecía y cumplía con la ley moral, alguien que se había circuncidado, que era un judío en el más estricto sentido del término. Ese era el prójimo. Lo sabían. Y Jesús cuenta una historia. La historia es que un judío bajaba de Jerusalén a Jericó y entonces, bueno, aquí se han hecho un montón de analogías. De esta parábola hemos hecho un montón de bajar de Jerusalén, del lugar santo, es alguien que está queriéndose ir a Jericó, que es símbolo del... Bueno, todo eso, todo eso sacároslo de la cabeza, ¿vale? Es importantísimo, porque si no, no llegamos al núcleo de la enseñanza. Cuando Jesús cuenta la historia, dice, un señor, un judío, baja de Jerusalén a Jerusalén y en el camino es asaltado por unos ladrones. Lo golpean, le roban y le dejan medio muerto. Pasa un sacerdote judío, alto cargo del gobierno judío, de la sinagoga, y viendo a la víctima, no solo no se acerca, se aleja, se va al otro lado. Esto es como si la víctima está en esta acera, yo me voy a la otra. El tiempo apremia, las tareas en el templo a lo mejor urgían, y el sacerdote pasa de largo. Pasa de largo, inmediatamente después aparece un levita. Un levita era un hombre consagrado a la tarea del templo, a las tareas del templo. Siendo judío, porque si era levita era judío seguro, viendo a la víctima, tampoco siente nada. Se pasa al otro lado, a la otra acera, y sigue de frente. Y aparece la oveja negra, el samaritano, del que nadie puede esperar nada bueno. La parábola es el buen samaritano. ¿Sabéis quién era el buen samaritano para un judío ortodoxo? Un buen samaritano es el samaritano muerto. No se aplicaba el calificativo bueno a un samaritano. Era alguien al que repudiaban. Y sin embargo, aquel hombre que no se está cerca, que no está nada cerca ideológicamente, culturalmente, étnicamente, de aquel hombre herido, se acerca, le atiende, cura sus heridas, le lleva a un mesón y le da dinero al mesonero para que le cuide mientras él regresa. O sea, no se desconecta de la víctima en ningún momento. No se desconecta. Cuando yo regrese, te daré aquello que quede en deuda. Y Jesús le pregunta a este abogado curioso, ¿quién crees que de esos tres, quién fue el prójimo del judío herido? Esto es un bombazo, ¿vale? Desde el punto de vista cultural es un bombazo. O sea, que el abogado tuviese que reconocer que el prójimo no es otro judío, como podía haber sido el sacerdote o el levita, además, con un compromiso moral por el cargo que ostentan, sino que el prójimo, el más cercano a ese judío herido, había sido un samaritano, lo tuvo que reconocer. ¿Quién fue el prójimo? El que actuó con compasión y misericordia. Ve, haz lo mismo y vivirás, fueron las últimas palabras de Jesús. Aquel abogado que venía a tentarle. Me imagino que se le quitarían las ganas de tentarle a Jesús. La parábola del buen samaritano nos orienta a la mejor y mayor expresión de amor, o mayor y mejor expresión del Evangelio, que es el amor.
En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Dios es amor, dijo el apóstol Juan. Es la manera que tiene de definirse Dios a sí mismo. Y de tal manera amó Dios al mundo que hizo. Que es curioso que todo lo que Dios es, que todo lo que Dios representa, que todo lo que identifica a un buen cristiano, lo representa en esta parábola un samaritano en relación con un judío. Eso nos enseña que el Evangelio trasciende cualquier tipo de barrera cultural, étnica o social. Que el prójimo es el que más nos necesita. No es el que más se parece a mí, no es el que más piensa como yo, no es el que culturalmente es como yo, no es el más español. No, mi prójimo es el que más necesita de mí. Fíjate qué mensaje más sencillo, cuánto lo complicamos a veces, pero ¿por qué no pensamos durante esta semana en quién es verdaderamente nuestro prójimo? Porque sin darnos cuenta muchas veces podemos estar pareciéndonos demasiado a los judíos. Mi prójimo es el que piensa como yo, el que es como yo, el que cree como yo, no el que más necesita de mí. Amar a nuestro prójimo es estar con aquellos que más nos necesitan en cada momento. Ese es el corazón de la parábola del buen samaritano. Y por eso lo de buen samaritano. Algo culturalmente inaceptable para un judío, pero que Jesús quiso enseñar. El reino de Dios no va de etnias, no va de culturas, no va de ideologías. El reino de Dios trasciende todas esas barreras. Y se manifiesta en los pobres de espíritu, en aquellos que se sienten realmente necesitados. Ese es el reino de Dios. A veces pensamos que el reino de Dios es otra cosa, tiene que ver con poder, tiene que ver con otras manifestaciones, pero el reino de Dios tiene que ver con el amor de Dios, manifestado en Jesús primeramente y luego entre los suyos. Tuvo compasión. El término compasión que se utiliza aquí en griego tiene que ver con entrañas, o sea, sintió compasión por la persona. Sintió profundamente misericordia por aquel judío. Que no es pena ni caridad, que es mucho más que eso, porque está asociado a la acción. La compasión está asociada a la acción. Siempre. Y en este caso, el buen samaritano nos habla no solamente de ese sentimiento de pena, de lástima que te da el pobrecito que está herido y dolido, no. No solo es un sentimiento, es mucho más que un sentimiento. Es un sentimiento también, pero que te lleva a la acción, al compromiso con el débil, con el otro. Y ese compromiso con el otro te lo llevas hasta el extremo. Y es que estoy dispuesto a pagar la factura de su recuperación, el coste de su recuperación. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pues hasta que todos lleguemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, a la medida, a la estatura de varón perfecto, a la unidad de la fe, ser semejantes a Cristo. Fíjate todo lo que nos queda por ayudar a aquellos que están siendo golpeados por el mal. Hay muchas maneras de ser violentados. Y el mal tiene eso, ¿no? Que es muy mal pagador.
es muy mal pagador. Sin embargo, el bien se manifiesta a través de la compasión, que trasciende barreras sociales, culturales, económicas, y que se manifiesta con un compromiso con el otro, no por lo que el otro pueda darte, sino por lo que tú puedas ofrecerle. Esa es la compasión. Recordar que a veces esos sentimientos nacionalistas van en contra del corazón de Dios. Yo cuando estaba leyendo El Buen Samaritano me estaba acordando también de Jonás. Jonás fue llamado por Dios para predicar a los nivitas, ¿no? Los de Nínive. Y era un pueblo hostil, terriblemente violento, obsceno. Y le dice Dios a Jonás, vete a predicar a los de Nínive y diles que si no se arrepienten, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Sabes lo que hizo Jonás? Este pensamiento no puede ser de Dios. ¿Cómo va a querer Dios salvar a esta gente, no? No puede ser de Dios esto. Estos merecen el infierno. Y encima me lo dice a mí. Dios le manda a Nínive y él se va a España. Fijaros, a Tarsis. O sea, se va al lado contrario. Todos conocemos lo que ocurrió en el viaje. Tormenta en el mar, todos a punto de perecer en el barco, durmiendo en la parte más profunda del barco, donde no quería ser visto ni detectado como un polizón, ¿no? Por nadie, y al final tienen que arrojarle al mar, a propuesta incluso suya, porque asocia la ira del mar, el mar embravecido, lo asocia a que Dios está enfadado conmigo porque no he hecho lo que tenía que hacer. Y es arrojado al mar, ya sabéis, el gran pez, todas estas cosas, ¿no? Y al final termina en la playa de Nínive. Y no para ir de vacaciones. A regañadientes, de mala manera, empieza a predicar. Claro, si no puedes huir de Dios, pues al final, pues lo haces, aunque sea a regañar. Hay mucha gente que piensa así, que tiene esa cultura supersticiosa de la religión y piensa que si no vence a Dios le va a ir todo muy mal y entonces a regañadientes, de mala gana, pues hace las cosas. Cuidado con eso, que eso tiene su aquel. Y empieza a predicar durante 40 días, durante un montón de días, y al final Nínive, en cuanto escucha el mensaje, desde el rey hasta el más chico, hasta los animales, se arrepienten de sus males, hacen ayuno y se convierten de su mal. ¿Y qué creéis que hizo Jonás? Que cogió un rebote y se fue a dormirla y se puso debajo de una calabaza a dormir, un sitio donde había una gran sombra, y un gusano que Dios preparó también echó a perder aquella calabaza y se fue la sombra. Y Jonás proyectó toda su frustración contra aquella calabaza, contra todo, ¿no? Y se enfadó enormemente. Y Dios le tiene que decir, vamos a ver, ¿tú te enfadas por una calabaza que hoy sale y mañana deja de ser? Y no voy yo a cambiar mi corazón respecto a Nínive una vez que se han arrepentido. Fijaros, el nacionalismo judío de Jonás le llevó a la desobediencia de Dios, le llevó a Tarsis, le llevó a resistirse. Aun haciendo lo que tenía que hacer por resignación, no lo celebró ni se alegró de que la gente se arrepintiera. Sin embargo, se enoja porque aquella calabaza que le daba sombra se echó a perder y dejó de darle sombra.
hay sentimientos patrióticos que atentan contra la compasión de Dios y el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Y en ese sentido yo creo que deberíamos de aprender de esta parábola del buen samaritano que el amor de Cristo, la compasión y la misericordia de Dios trasciende cualquier tipo de barrera cultural, social, étnica o incluso económica. Y que la gente más cercana a nosotros, hay un dicho que se dice, arrímate a buen árbol, el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija, ¿no? O algo así. Como diciendo, tú arrímate a alguien bueno y grande y poderoso que tendrá siempre sustento, ¿no? En palabras del arrebato es, búscate un hombre que te quiera y que te tenga llenita la nevera, ¿no? Eso más o menos. Pues no, el más cercano no es aquel del que más podemos obtener algo, del que más podemos sacar provecho. El más cercano para nosotros es aquel al que más nos podemos dar, el que más nos necesita, más allá de cualquier tipo de barrera, sea de género, sea social, sea económica, sea étnica o incluso cultural. Así que aquí mueren todas esas barreras. Aquí mueren. Vivimos en una sociedad súper polarizada y súper dividida entre buenos y malos, entre justos e injustos. Se tiene que acabar eso. Y la parábola del buen samaritano es un canto eso a la diversidad, a que esperemos lo mejor del que menos esperamos y al que nos demos aquel que más nos necesita. Así que lo de búscate un buen árbol porque buena sombra te cobija es una manera egoísta de aprovecharse de las relaciones. Pero el Evangelio nos enseña completamente lo contrario. Yo no me acerco a alguien por lo que obtengo, sino que me acerco por lo que puedo dar. Y Jesús es así, el Evangelio es absolutamente eso. Por eso es más bienaventurado dar que recibir en el Evangelio. Amén. Que Dios nos ayude y podamos sentir esa compasión por aquellos que más nos necesitan y actuar en consecuencia, más allá de cualquier tipo de barrera cultural, social, económica, de género y étnica, y sobre todo inspirados en el amor de Dios y estando dispuestos a pagar toda la factura de su recuperación a nuestra cuenta. La Iglesia no está para seleccionar a la gente que más nos pueda dar, sino para darnos a la gente que más nos necesita. Y hasta aquí la verdad de hoy. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor,